Bueno, bienvenidos a la Resistencia Artística Arcoíris, este espacio donde estudiamos la mente humana. Em, Hay un asunto que es el que desde hace un tiempito como que quería hacer un video hablando de esto, que es la psicología de los proyectos o los emprendimientos, que en realidad no va a ser este solo video, va a ser un tema a desarrollar en varios videos, ¿no? Porque en realidad eh, cuando empezás a hablar de esto, este, del miedo al cambio, de un fenómeno de ventas, donde hay una lucha de egos ahí, empezás a hablar de la zona de confort, un montón de fenómenos psicológicos que afectan a la economía, entendiendo la economía como, creo que en un momento te lo había dicho, como la em, gestión consciente del proyecto de vida, no como una acumulación de ceros, ¿sí? En una cuenta. Estamos con S, ¿sí? Saludá, más conocido, presentate. más conocido como Pili El en la Pili, infancia. el Pili. Y sí, ¿cómo andan? Aguante la resistencia en todos sus sentidos y más si tiene los colores del arco iris, que cada vez que veo el arco iris me, me emociona, ¿viste? Es Inspira. como, como encontrarse un trébol de cuatro hojas, ese tipo de mitología para que el arco iris. Claro, claro. Bueno, Así que me encanta que hablemos. y Pili está acá por una cuestión que, bueno, ya se va a ir como desarrollando un poco sola. Pero la cosa, digamos, va en serio, qué sé yo, para... ¿De dónde viene esto? En realidad yo tengo una experiencia larga en diseño, ¿no? Y en campañas de publicidad de empresas grandes. Y últimamente, aquí estoy pasando un poco por arriba mi portfolio, últimamente como que sale mucho el emprendimiento en esta situación como de virtualidad que se vio, ¿no? Forzada por todo lo que está pasando. Entonces, en esta movida hay información que me pareció interesante de compartir justo en este momento, que digamos la venía manejando con la gente que yo asesoro por mi actividad profesional, pero me parece que es interesante para animar a gente, este, hablando de piletazos, bueno, de replanteo de objetivos, de la economía como desarrollo del proyecto de vida. Hay un montón de puntos para tocar, hay una banda. Y Pili está acá porque él en algún momento hizo su piletazo, ¿sí? Este, no sé si querés contar un poco de tu viaje personal, geográfico. Sí, era un viaje que iba a durar 4 meses en principio. Sí, Eh, y vos me preguntabas digamos, si hubo un momento así, hubo dos momentos que yo puedo recordar. Uno, un domingo que estaba en Armenia y salí a hacer malabares y me fue muy bien, digamos. No es que saqué un montón de plata, pero la gente respondió de la forma que yo esperaba que responda, y que, bueno, acá se puede también. Porque si no, yo ya estaba pensando, bueno, en 3 meses ya estoy volviendo. claro. Por otro lado, un día también en el semáforo me da una moneda de Rusia. Y eso me flashó, ¿viste? Como decir, me dieron una moneda de otro país. Puedo irme prácticamente a cualquier lado y hacer esto mismo, donde haya un semáforo y un auto delante del semáforo, que seguramente va a dar resultado. Eso en cuanto a lo concreto. La verdad que igual fue un poco inesperado, fue más como que se fue dando, no fue nada
yo haya premeditado, ¿viste? Bueno, ahora voy a empezar a vivir así. Pero bueno, también, como decíamos, hay siempre experiencias previas que nos van abriendo la cabeza, digamos, en un sentido. Yo igual creo que para uno abrir la cabeza tiene que haber una voluntad de abrir la cabeza, ¿no? Abrir la cabeza me refiero a poder, digamos, permitirse como mínimo la posibilidad de decir, bueno, esto lo puedo hacer de otra manera. Porque en muchas cosas no nos permitimos esa posibilidad. Es decir, esto yo lo hago así y lo voy a seguir haciendo así. Esto lo hago así, pero bueno, la verdad que el otro día escuché algo, el otro día vi algo que me interesó, ahora me permito la posibilidad de pensarlo de otra manera. Por ejemplo, el primer viaje que yo hice, salí con ahorros y en el viaje me di cuenta de que se podía viajar al mismo tiempo que uno generaba la plata para vivir, digamos, para lo básico y para quizás a veces un poco más y a veces un poco menos, pero que se podría, digamos, generar recursos sin estar trabajando en relación de dependencia, ¿no? Por decirlo de Sí, alguna forma. te quiero hacer una Eso pausa. fue, sí, Eso viene un poco de lo que hablamos en privado, que es de cuando uno da ese salto al vacío, ese piletazo, que en mi caso fue cuando renuncié a la agencia de publicidad donde trabajaba para abrirme mi propio estudio. En tu momento fue otra cosa, digo, ese corte violento con el sistema, digamos. Eh, Uno sí. hace ese salto al vacío o ese piletazo, pero algún agua hay. Bueno, Quizás, pero ahí, o sea, si haces un salto al vacío, es al vacío. no, bueno, es un Eso es lo que... piletazo, es un piletazo. Uno se asegura de que haya algún agua. A veces son ahorros, a veces es tengo contactos, a veces es, bueno, confío mucho en mí mismo y que voy a poder resolver esto. Pero evidentemente, eh, en algún momento te replanteaste todos los objetivos y armaste una lógica propia, esto que decías de, bueno, y en un momento te diste cuenta que el viaje tenía una lógica propia que no tenía nada que ver con lo que vos conocías. Claro, claro, claro. Eso yo lo relaciono un poco con... A ver, espero no irme mucho del tema, pero cuando uno agarra por una dirección que no conoce, ¿no? Creo que lo del piletazo también. Sí, Y tiene que ver con algo que, no sé si existe el término, pero yo le llamo pionerismo, ¿viste? Como, sí, bueno, en esto me la voy a jugar y no sé qué onda, qué va a pasar, pero algo va a pasar, no sé qué es, pero bueno, vamos por acá. Y agarrás por el camino que el GPS no te marca, ¿viste? Y esta ruta no aparece en Google Maps, pero vamos por acá. Y bueno, eso trae muchas veces resultados inesperados. Pero lo importante es eso, decir, vamos por acá, tirémonos la pileta. Ese paso, ¿no? Ese paso es muy difícil, pero es muy importante, sin dudas. sí, sí. Y también se abren puertas que uno no se imaginaba. Claro, eso. Exactamente, exactamente, exactamente. En cuanto a la estructura, digamos, y los contextos en los que vivimos, me parece importante tener como me anoté acá, un interés cuestionador, como no aceptar todo por, por dado, ¿no? Como decimos, no aceptar las cosas, no, bueno, esto es lo que me enseñó mi abuela, lo que mi abuela le enseñó a mi vieja me enseñó a mí, y punto. Bueno, sí, está buenísima, las tradiciones son importantísimas también, conforman nuestra identidad de una forma muy profunda y fuerte, pero el interés cuestionador y los exámenes de la realidad, digamos, son también tan importantes como la tradición, me parece. Eh,
No sé si da que hable de Sócrates. ¿Vos qué decís? Sí, sí, acá es un lugar donde está todo bien con Sócrates, ¿no? Sí. Marca en lo que es la historia y en lo que es los libros, digamos, y en lo que es la academia, que en cierta manera también son mitos y son formas de entender nuestra realidad, marca Sócrates un cambio de perspectiva en lo que era la filosofía. Antes de Sócrates se fijaban más en la naturaleza, en la metafísica, o sea, los fundamentos de las cosas y por qué estamos acá y cuál es el principio ordenador y cómo funcionan las estrellas y qué nos quieren decir y los dioses. Y el punto que cambia Sócrates es que se empezó a centrar en una filosofía práctica, ¿no? Una filosofía para la vida, centrada en el hombre, centrada en el bien y el mal, digamos, qué nos conviene, qué no nos conviene, qué está bien, qué está mal. Eh, y la otra ruptura importante que se da con Sócrates es que eh, se pone a cuestionar todo, se pone a cuestionar todo, se pone a preguntar qué es en griego TXT. Y se pueden preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Iba a un zapatero y le decía, ¿qué haces? Zapatos. ¿Y qué es un zapato? ¿Y qué es esto? Y le preguntaba, pero hasta que el zapatero le decía, pero flaco, me estás molestando, me estás cargando. Eh, pero lo que él quería era romper un poco con los mitos y pensamientos establecidos de su época y resquebrajar un poco los conocimientos absolutos, ¿no? Entonces, llevándolo al tema del cual estamos hablando, es, bueno, digamos, para sostenerte en la vida, vos necesitas conseguir un trabajo en una empresa o en una fábrica o en un local o en cualquier ámbito en el cual uno pueda conseguir un trabajo, ir, cumplir un horario y conseguir un sueldo, hacer tus aportes y llegar a los 60, 65 años con una jubilación, porque eso es algo que te va a dar estabilidad en la vida, ¿no? Bueno, eso es uno de estos conocimientos absolutos que Sócrates hubiera venido a decir, che, pará, ¿no hay otra forma de hacerlo? ¿No hay una forma quizás más personal o más que apele un poco a la expresividad o a la originalidad o a la creatividad? ¿No hay ninguna más? ¿Es esta la única? Bueno, eso es lo que digo que en lo que estamos de acuerdo en poder cuestionarnos las cosas, ¿no? Hacer un examen de nuestra conciencia, de nuestros objetivos, de nuestras ilusiones, de nuestros sueños, y decir, bueno, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Esta es la única forma en la que me dicen? O bueno, obviamente también en la época de nuestros viejos, quizás había mucho menos margen de acción que lo que tenemos ahora. Sí, no, en la época de nuestros viejos, si pensabas medio diferente, venía el Falcón Verde con el cuco y te Claro. llevaba, o sea, la tuvieron complicado. Sabemos también que se dan muchas discusiones con... hay como una ruptura entre nuestra generación y la de nuestros viejos que tiene que ver con el acceso a información. En un momento dijiste algo de los objetivos y eso para mí es como súper clave, porque por ejemplo, si, si yo le pregunto a cualquier persona si quiere ser millonario, me va a decir que sí. Si le pregunto si quiere ser multitrillonario, también va a decir que sí. Aunque sería un quilombo, o sea, tener trillones de dólares, por ejemplo, te traería muchísimos más problemas que satisfacción. Ahora, incluso si yo te pregunto, bueno, ninguna de esas, ni millonario ni trillonario, ¿cuál es el sueño de tu vida? Y no, viajar por el mundo, tener una casa en la montaña. Bueno, yo estoy seguro que el sueño de tu vida ni siquiera llega al millón. Entonces cuando No. ni siquiera llega, estoy seguro que ni siquiera llega. Entonces, por ahí el sueño lo tenemos mucho más cerca, pero a nosotros nos están haciendo perseguir ceros de papel que ni siquiera sabemos para qué lo querríamos. Entonces, Claro. nos tuercen los objetivos a un punto donde no sabemos ya qué estamos persiguiendo. Y ahí me parece donde es que está la parte más gorda para trabajar de la psicología de la economía,
donde uno termina por ahí apegado a una marca emocionalmente, o termina comprándose algo, como yo te conté que me había pasado en una época, que estaba con gente que tocaba sintetizadores y yo me compraba sintetizadores, porque el entorno me hacía desear eso, ¿sí? Y tuve otras épocas en la escuela donde los pibes, por ahí alguno se pudo comprar un auto, y todos mostraban su auto, y yo en realidad no quería tener un auto, o sea, patente, seguro, nafta, estacionamiento, un quilombo que no quería saber nada. Bueno, en esa no entré, pero en la de los sintetizadores sí, y me hicieron confundir. Entonces a veces digo, si no es porque hay un programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario? Y todos te responden yo quiero ser millonario, pero ni siquiera saben en qué gastarían ese millón. Ni siquiera saben cuánto sale el sueño de su vida. No, por ahí lo primero que dicen es, me compraría un plato de comida que no como todos los días. Sí, claro, claro. Bueno, está bien, pero no es algo que hace cuando sos millonario. Cuando sos millonario, de última, te compras un shopping de última, no un plato de comida, ¿entendés? No, te compras el patio de comida. Claro, claro. Pero, porque es tan simple a veces lo que deseamos, y es mucho más fácil llegar a eso, que nos enroscamos con, no, bueno, necesito tener, antes de conseguir lo que yo quiero, necesito tener un montón de cosas que no necesito, que no quiero, Claro. y que me van a traer un montón de consecuencias complicadas, digamos, no quiero decir nefastas, pero puede ser hasta que una persona, no sé, hipoteque su familia, su casa, por una ambición que en realidad era mucho más simple. Chabón, vos querías estar en la playa pescando a la tarde, después de trabajar un rato durante el día. A la tarde querías irte y estar pescando en la playa, pero no, tuviste que hacer 55.000 cosas antes que te alejaron en realidad de lo que vos querías, que era muy simple y era fácil de lograr, ¿entendés? Sí, 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 sí. No, totalmente, así que sí. Son verdades, yo creo, ¿no? Son como imposiciones, ¿cómo se dice? Mandatos. Mandatos sería otra palabra, como también mandatos familiares, ¿no? Vos tenés que tener un auto porque a tu mamá quería que los domingos la lleves a pasear con el auto. Entonces, consciente o inconscientemente, vos te vas a comprar el auto porque viene de algún lugar también psicológico, psicoanalítico en este caso, pero de la familia, ¿no? Un mandato. Otro mandato, los compañeros, los amigos, los círculos sociales. Otro mandato más amplio, ya la sociedad. No, yo no voy a ser nadie si no llego a trabajar en un edificio con las ventanas espejadas y que adentro todo se vea muy lindo y todo vaya muy bien vestido. No voy a ser nadie si no llego a eso, ¿viste? Son mandatos. Entonces también esos mandatos me gusta pensar que se pueden deconstruir. Sí, Que es sí, sí. distinto a destruir. Deconstruir es pensar de dónde vienen, digamos, pensar cuál es la construcción o sea, cómo se hizo ese edificio, digamos, no ese edificio del mandato, cómo se construyó. Y cuando empezás a buscar las tramas que hay detrás de esos mandatos, podemos elegir cuál queremos seguir y cuál no. Y eso nos da también más márgenes de libertad. Sí, 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 También sí. hay un modelo también, ¿no? No solo del éxito, sino de lo humano directamente. Entonces el humano es universalmente tiene que ser de tal forma. Y universalmente, ¿qué quiere decir? En cualquier lugar del mundo, en cualquier época, el humano tiene que ser exitoso de esta forma. Pero obviamente en África la gente vive, piensa, respira de otra forma. En Asia y en cualquier lugar, ni siquiera hace falta irse tan lejos,
pensamos de otra forma que los que viven en otra geografía, los que viven en otro clima. Entonces, hay un poco de una ilusión, una mentira. Bueno, mentira suena fuerte, pero una realidad construida, digamos, ficticia, que está relacionada con este modelo universal del éxito. Llamémosle como quieramos, como querramos, ¿no? Como quieramos. Sí, ahí entra, No sé, el auto, el Instagram, la Coca-Cola, no sé. ahí como que hay que empezar a hablar mal del sistema educativo en general, desde la primaria hasta las universidades. Yo no sé, vos habías empezado una carrera en su momento, me acuerdo que, digamos, no sé para qué, cuántas respuestas te dio. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Eh, Como que el sistema educativo no está muerto de ahora, está muerto desde hace mucho tiempo porque crea ese tipo de personas, crea, no potencia a los que tienen chapa de líder. Si cuando vos en el aula, por ejemplo, llamabas la atención, sobresalías, te aplacaban, era una mala nota, ir a la dirección, este, había que obedecer a la Sí. seño y callarse la boca. Ese es, ¿Y cómo me vas a responder? ¿Y cómo me vas a responder? Bueno, claro. pará, déjame que te responda. ¿Cómo no me vas a dejar mínimamente que te responda? Es Este, tremendo eso, es tremendo. pero eso sigue pasando hasta el nivel universitario, entonces eh, es complicado. Después uno tiene que salir al mundo. Bueno, vos, digo, en un momento desconectaste del sistema y, desconectaste fuerte. O sea, como si viví. Yo a veces me siento medio parecido, como en una realidad totalmente aparte de la que se propone eh, oficialmente, podríamos decir. Em, Sí, sí, una vez viajando, me acuerdo, me hace acordar un momento que conocí a una señora en la calle, yo estaba haciendo malabares justamente. Y ella me dice, ¿sos argentino? Sí, porque estás sonriendo, me doy cuenta. Y, y me dice, bueno, seguimos hablando, me dice, no sé si sabías de esto, que está pasando tal cosa. Claro, no, vos estás viajando, hace no sé cuánto tiempo estás viajando, estás en un limbo, me dice. Y en realidad yo creo que cuanto más te desconectás, por ejemplo, de lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos, no digo no leer ninguna noticia nunca, pero eh, cuando tenés una distancia crítica con esas cosas, eh, eh, tenés más contacto con la realidad, de hecho, que cuando no estás leyendo el diario todos los días, 4 veces por día, ¿viste? Actualizando la página de Clarín, a ver qué noticia nueva hay. sí, Cuando estás hablando con la gente, caminando en la calle, moviéndote de un lado a otro, creo que tenés un contacto con la realidad más auténtico, quizás. sí, en ese contacto con la realidad es como que, bueno, hay una frase, una canción muy conocida, si le das más poder al poder, más duro te van a venir, ¿sí? A golpear la cabeza. Claro, entonces el poder ya tiene demasiado poder como para que le sigamos dando más poder. A veces Claro. eh, sí nos controlan, sí, bueno, es un fraude el sistema bancario, está bien. Es, podemos hablar de la farmacéutica, pero de ahí a construir algo mejor, podemos pasarnos días puteando el sistema sin construir nada positivo. Entonces, eh, a veces uno se deshace en críticas al sistema, pero no propone nada superador. Ahí es donde, bueno, ya está, no le demos más poder al poder. Hay mucha gente, y es un chip que muchos tuvimos, que es, no, la economía depende del valor de la soja. No, depende del ministro de
La pindonga. No, o mi jefe es un boludo, o no, los mercados no entienden mi producto. Y es como que solemos derivar las responsabilidades. No, o soy una víctima del destino. Lo que estoy queriendo decir es que esa responsabilidad que solemos delegar a un ministro, a un presidente, a una racha de la soja o terminamos justificándolo en el exterior, en realidad son fenómenos internos. Esas. En realidad, agrego, la economía como definición de manual es la distribución de los recursos escasos. Y después se nos meten un montón de conceptos que no tienen nada que ver con distribuir los recursos. Como la inflación, como vos decís, el riesgo país, como la deuda externa. Y como vos bien decís, son formas de control y de miedo, porque en el momento que yo le debo al banco, mi vida está, digamos, toda mi energía psíquica, mi energía mental, mi energía física, mi energía espiritual está dedicada a pagarle la deuda al banco. Entonces me tiene como, el banco me tiene de rehén, y toma mi vida, ¿no? Básicamente. Un poco la idea sería desligarse de estos conceptos que no tienen nada que ver con el brócoli que me alimenta y el agua que me da energía y el oxígeno que respiro. Eso es lo esencial. Tener dinero no, o sea, es un medio para un fin. El problema es cuando se confunde el fin con el medio y decimos, no, lo más importante es tener plata. Y pasa lo que decíamos antes, ¿para qué la querés? ¿Cuál es tu objetivo? Entonces, bueno, muchas veces ni siquiera tenemos tiempo ni ganas de plantearnos qué es lo que queremos. No, y bueno, para mí, como te decía, eso es lo más importante. No sé si nos tomamos ese tiempo de sentarnos y decir, bueno, che, ¿y qué quiero con todo esto? Y a planificarlo. En eso que decíamos de que adquiere una lógica propia, eh, no a todos nos satisface lo mismo, tampoco. Entonces, es importantísimo sentarse, aunque sea alguna vez, a decir, che, pero ¿qué quiero con todo esto? Porque si no somos el hámster en la ruedita y ni sabemos literal, somos el hámster. Se suele decir que algunos paran la rueda cuando se jubilan y ahí se les genera como un vacío, como decir, uy, ahora que tengo tiempo, ¿qué es lo que quiero? Bueno, ojalá no tengamos que llegar a los 60 años, ya cuando nuestro cuerpo, digamos, sus funciones son otras, no son ni más ni menos, pero son otras, que cuando tenemos 20, 30, 40, 15. Ojalá no tengamos que llegar a los 60 para plantearnos esto, o para sentir ese vacío, aunque sea, es muy bueno sentir el vacío, decir, bueno, ¿y qué quiero hacer? Cuando uno renuncia a estas cosas, como hablamos en nuestros casos, te aparece un montón de tiempo libre y decís, antes yo acá me estaba tomando el 80, acá estaba entrando, acá estaba hablando con alguien sobre algo que no me importa, acá estaba cumpliendo una orden, y cuando tenés ese tiempo libre, decís, bueno, ahora soy yo responsable de mi tiempo, soy yo responsable de mi vida, ¿y qué voy a hacer con esto? Lo cual es una responsabilidad hermosa y a veces un poco peligrosa porque la malgastamos, pero bueno, también en cierta manera, no digo que esté mal trabajar y esforzarse por cumplir objetivos e inclusive trabajar bajo relación de dependencia, pero cuando eso es lo único, no te queda espacio para nada más, básicamente. Entonces está bueno como encontrar un equilibrio, ¿no? En las actividades, en el ocio, en la ocupación, en
conseguir dinero y cómo conseguirlo y esas cosas, ¿no? Sí, claro, no es una demonización de la relación de dependencia. También puede ser una etapa. A mí me pasó que para ganar experiencia en lo que hago y tuve que trabajar en relación de dependencia en una agencia donde se manejaban clientes grandes, qué sé yo, pero cuando cuando llené de agua mi pileta, ¿sí? De confianza en mí mismo, renuncié, mandé toda la mierda y yo quería tiempo libre para filosofar y para tener tiempo libre. Este, y tener mi Ah, mirá, estudio. Y bueno, eh, mirá, lo que quiero, porque tengo 150.000 cosas, viste, anotadas, pero sí, hay como una lógica de empoderamiento que tiene que ver con, ah, no sé si estás viendo la pantalla, ¿la ves? me veo a mí mismo, está como, se la veo, ahí está, a ver, sí, le voy a hacer zoom. No, es un grafiquito re simple, pero digo, es como si la economía fuese un tubo, seguime en esto, vos lo ves Sí, desde este lado y lo que ves es esto, ves, es el lado matemático, como nos lo presentaron la economía desde siempre. La economía es relativa a la matemática, a las finanzas, saber de inversiones, del mundo de las empresas, o estudiar economía, administración. Y en realidad si vos mirás la economía, el tubo de la economía, desde esta otra perspectiva que estamos proponiendo, que es la psicológica, ¿sí? Donde está, bueno, hay una serie de fenómenos muy larga. Lo que quiero decir es que la economía en realidad no es ninguna de las dos, no es ni un círculo ni un rectángulo, es un tubo, o sea, es las dos verdades al mismo tiempo, ¿sí? No es ni todo número ni todo psicología. Si los números más o menos te cierran, bueno, resolvé la parte psicológica y no puede andar mal. Mirá, me anoté como una lista de fenómenos, vos parame en el que quieras y, y lo desarrollamos, ¿sí? dale. Bueno, uno que te había mencionado es lo de Kodak y la zona de confort, después está Blockbuster versus Netflix, que digamos la digitalidad para uno fue una crisis y para el otro fue una oportunidad, el mismo momento. Este, lo mismo las empresas de correo, telefonía fija y celular. El tema de las cripto, digamos, como hay gente que negó ciertos avances y te decían, no, no va a llegar a $1.000 y hoy te pagan por un Bitcoin $8.000, entonces algo pasó que no calculaste bien. El miedo al cambio, la incertidumbre, la gestión de la frustración y la ansiedad, porque cuando uno emprende también quiere resultados rápidos y, y generalmente es como un árbol, lo regás durante años y no te da nada, pero cuando da muchísimo junto y quizás hasta no lo sepas administrar. Este, Bueno, eso está muy bueno, eso está muy bueno. de esto hay un Eh, gráfico, perdón, te muestro, ¿lo ves el gráfico? Es este, está chiquitito. Pero, mira, lo que quise mostrar acá es más o menos esa, es como el árbol, esta línea, la vertical, marcaría los resultados. Y la otra, sí, el eje horizontal sería la medida del esfuerzo, digamos, poniéndole unidades genéricas. Pero sí, esto es lo que uno piensa, que el crecimiento de un proyecto es lineal. Yo me esfuerzo uno y el resultado va a ser uno, me esfuerzo dos, paso al nivel 2 3 y en realidad es esta la curva, la violeta, donde hay un esfuerzo inicial que genera algún mínimo resultado por la emoción de la creación. Pero después es un montón de tiempo en este valle donde suele aparecer este rulo, donde
uno quiere abandonar el proyecto o lo que sea, se reinventa alguna cosa en ese punto crítico y de un momento para el otro aparecen los resultados, pero así, como el árbol, ¿sí? Estás años regándolo y no pasa nada y de repente salen un montón de manzanas todas juntas. Lo que pasa que no pasa, no, digamos que lo que decimos es no sale nada del árbol, porque en realidad el árbol está tirando raíces para su futuro, digamos, para que cuando tenga que crecer el tronco, digamos, no sea un tallo que el primer viento lo tira, sino que pueda tener un tronco bueno porque las raíces se van hasta las napas subterráneas a buscar el agua, ¿no? Claro, Entonces, en todo ese tiempo que nosotros decimos, no está pasando nada, en realidad está pasando un montón. claro, claro. Pero bueno, ese es el tema, gestionar la frustración Estamos... No te escuché. Sí, 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 sí. Sí, no, está buenísimo el gráfico, digo. No, que bueno, que también es algo que me encuentro mucho, que es eso de la gestión de la frustración y la ansiedad. Por ejemplo, con las ventas, la tasa de respuesta de una venta, en realidad, si el 3% responde positivo, eh, es altísimo. Entonces, vos en redes sociales suele ser esa estadística, pero si vos de 100 concretás solo 3 ventas, te tuviste que bancar 97 patadas en el culo para lograr esas 3 ventas, que son las 3 del mes que te van a dar de comer. Pero te tuviste que bancar 97 patadas en el culo para lograr esas 3. ¿Sí? Hay una tasa de respuesta en todas las ventas donde vos te tenés que bancar un 90% de no solo para conseguir el 10% que sí. Y gestionar esa Tal frustración cual. es complicadísimo para mucha gente. Y la frustra y se termina anulando por ahí algo que podría haber tenido otro destino. Bueno, sigo. Bueno, el cansancio. Bueno, hablábamos del riesgo país como un ejemplo, ¿no? Había abierto el riesgo país. Es todo riesgo inherente a las inversiones y a las finanzas en un país respecto en contraste con La otro. credibilidad, Sí, sí, sí. claro, o sea, es una credibilidad que se le da a un país con respecto a bancos, entidades financieras, inversores Sí, pero y cómo medís una credibilidad? Ponele un sistema de puntaje de credibilidad. ¿Cómo se mide una sí, credibilidad? o sea, si vos querés hundir a Argentina, bajale la credibilidad Claro, y devaluar la moneda inventás un índice. y, Sí, y te quedás con todos los recursos de un país que es mega rico, pero vos decís que es pobre, claro. como un montón de países, ¿no? Como Marruecos, como Bolivia, son dos ejemplos que se me ocurren que lo primero que pensás es, países pobres, no sé, y en realidad pueden alimentar a una población de un continente por ahí, con lo que se produce en el país. Pero son pobres supuestamente. Bueno, sí, depende de dónde lo mires Sí, y sí. de qué interés tengas. Pero Sí, bueno, sí. Me gusta también la distinción que hablábamos antes de lo que es un poco más alejado y lo que está más relacionado con nuestra realidad más cotidiana, ¿no? Bueno, cansancio y riesgo país son dos extremos, ¿no? claro, claro, claro. Después, Dos por ejemplo, había puesto el apego emocional a una marca, que es pasan un montón de cosas, ¿no? Pero la que yo no puedo creer es, viste, cuando sale el iPhone, el nuevo iPhone o la nueva PlayStation y hay algún gringo durmiendo hace una semana en el Apple Store de no sé dónde, y se gasta todo en ese iPhone y decís, loco, ¿qué te está pasando? ¿Cómo es?
como un equipo de fútbol, digamos, como También. un fanatismo, Esa pero por me. un producto muy raro. Sí, pasa, bueno. Los logos de los escudos, digamos, es lo mismo que el que. De las marcas, los Claro, vos logotipos. buscás tipo esto y. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué sé yo? Y como que da estatus, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay un apego emocional ahí a las marcas, a los logotipos, que es re complicado, sí, y tiene que ver con el estatus. Bueno, la autovaloración, después Wall Street, que digamos, esta huevada de que tipo un ejecutivo dice no sé qué y las acciones bajan, pero un minuto después dijo otra cosa y las acciones suben. Tipo, no hay nada más psicológico en el planeta que Wall Street. O sea, es pura psicología, no hay nada de real, boludo. Es todo un humo psicológico. Este. Que bueno, qué sé yo. Sí, hay mucha matemática, eso sí, pero si, a ver, acá por ahí me embarro un poco, pero no voy a ir muy profundo, pero si nosotros ves como ese gráfico que está viendo ahora, eso es matemática, pero también son patrones que están en la naturaleza. Eh, entonces, digamos, me parece que es una forma humana de entender la naturaleza. También es parte de la naturaleza, por más que lo veamos como algo súper artificial, es parte de la naturaleza humana o de la naturaleza misma, porque los humanos somos parte de la naturaleza. Eh, pero claramente está bastante alejado de un árbol y de una semilla o de un perrito, ¿no? Por decirlo de una forma medio simple, pero De la realidad. Alejado de la realidad. sí, es una realidad, no es que no es una realidad, pero es una realidad, no sé, muy lógica quizás, muy mental, se me ocurre. Hay otra que tengo acá, pero que es para tocarla por arriba porque si no YouTube te borra, te da de baja los videos, justo en este momento, que es el temita de los laboratorios y el miedo a la muerte, ¿no? Em, De nuevo, también algo cultural, perdón que te interrumpa, cómo entendemos la muerte, porque en otras culturas la muerte también se celebra, eh, no sé, hay diferentes formas, obviamente que siempre es una pérdida, pero también hay diferentes formas de entenderla, entonces también eso es una forma de hacernos entender la vida y la muerte, o sea, la vida. sí, yo lo que estoy marcando es esto, por ejemplo, este titular. ¿Cuánto en lo económico, perdón, sí, sí, sí. Digo, el que hoy ignore que con el miedo a la muerte hay cierto negocio, ¿no? Mirá cómo suben las acciones de Coso, no quiero ni mencionar porque te borran los videos, ¿no? Pero las acciones de esta gente, digo, el que hoy no se quiere dar cuenta, a ver, los laboratorios no cotizan en Wall Street porque son buena gente, cotizan en Wall Street porque son altamente rentables los laboratorios. ¿Y a través de qué? Del miedo a la muerte occidental, el modelo de muerte que nos vendieron a nosotros, que si vos te vas a los tibetanos, el libro tibetano, justo hoy estaba hablando de esto, el libro tibetano de los muertos. Bueno, evidentemente en otros lugares hay otra concepción de la muerte que no tiene nada que ver. Ahora, a nosotros nos vendieron una que de repente, con el miedo a la muerte, los laboratorios están llenando de guita a lo ninja. Con el miedo a la muerte. O sea, digo, hasta ese nivel llega toda esta onda Y, psicológica de la economía. y ese llenarse de guita psicológicamente, ¿qué significa? ¿Vos qué pensás?
No, no sé, yo siento que ahí ya hay un nivel de corrupción muy grande, viste, que no, ni siquiera me interesa escarbar mucho. Es como entrar en esa, oh, nos controlan, nos controlan. Prefiero como yo crear mi propia realidad y punto, viste. Porque siento que hay una corrupción muy Por- turbia. Me gusta pensar que es una forma de entender las cosas. Eh, por ejemplo, la cosmología andina, por vos nombrás a los tibetanos, también se puede nombrar a los pueblos andinos, y tienen otra relación con la naturaleza, tienen otra relación con la vida, eh, otra relación con lo que nosotros le decimos recursos también. Lo que para nosotros es un recurso, para ellos es un árbol, ¿entendés? Cosas así. Entonces, esos mitos, porque los mitos a veces tienen una connotación negativa la palabra mito, ¿no? Pero un mito es una forma de entender la vida. Eh, y ahora estamos en un momento hegemónico de mitos así, mitos biológicos, mitos financieros, mitos de mediáticos, ¿no? De discursos. Entonces, me parece que es también lo que hablábamos del objetivo de esta charla, eh, pensar esos mitos, ¿no? Y ponerlos en cuestión y ver cuánto uno se identifica con eso. Después, si eso va a cambiar eh, a un nivel global o no, bueno, pero cómo uno se relaciona con esos mitos y también si podemos animarnos a creer y crear otros mitos también. ¿Dónde están nuestros valores, no? Esa es la reflexión. Bueno, justo medio que venía por ese lado lo que seguía. Hay un montón de mitos, pero infinitos. Y también hay muchos sobre el mundo de los emprendedores, ¿no? Emprender es para gente que sabe de computación. No, para emprender tenés que ser matemático. O tenés que, no sé, que tener una cuenta en Estados Unidos. No, o sea, no, para todo eso, o sea, está repleto de mitos. Y hay una cosa que tengo acá anotada que quisiera saber cómo la manejaste vos, porque me imagino que te encontraste con los dos personajes. Y es el del pesimista que se disfraza de realista, el que te dice, no, vos vas a renunciar y te vas de mochilero a viajar por Armenia con esa gente que está loca allá a hacer malabares, vos estás loco, ¿no? Es imposible. ¿Cómo esa gente te dice, no, yo soy realista? Y en realidad no es realista, porque realista es el que te quiere ayudar a realizarlo, diciéndote, che, buenísimo, le corregiría tal cosa, pero buenísimo. Ahora, el pesimista dice que es realista, pero en realidad la quiere bajar. Y me imagino que en tu movida te cruzaste mucho con ese tipo de personajes. Sí, 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 totalmente, totalmente. Es algo que me pasa acá en Bolivia y el factor idioma favorece que un falso pesimista o un falso realista te lo pueda hacer saber, porque por ahí en Armenia lo pensaban, pero como yo no lo podía entender, Claro, claro. como que mucho no me llegó esa crítica, pero acá sí, viste, bueno. Sí, sí, sí. Más que nada con esto de eh, saltar al vacío también implica renunciar a un montón de seguridades. Por ahí no una seguridad de tener una ducha caliente o tener un plato de comida, sino una seguridad de que yo la verdad no lo dimensiono mucho para mi vida. No, cuando seas viejo, eh, ¿qué va a pasar con vos si no tenés una jubilación? ¿No? Este argumento. Sí, sí, Me sí. parece que esto pero qué sé yo, primero si voy a llegar a viejo y segundo si cuando yo llegue a viejo
quiebra el país y no me pagan un peso de la jubilación y me la tengo que arreglar de otra forma. Que, dicho sea de paso, estamos a minutos de que eso pase. Bueno, por eso, entonces son paradigmas también. Entonces, de nuevo, un poco es como uno se relaciona con esto. Si vos decís, si uno dice, no, listo, tiene razón, el que me dice de la jubilación, mañana voy y me pongo a hacer aportes, de la forma que sea, o saco un monotributo o me pongo a trabajar con una empresa porque este pesimismo, este realismo, digamos, lo acepté. Pero si yo me lo sigo cuestionando, digamos, sin decir, bueno, está bueno el punto, por lo menos analizarlo y en cierta manera sí pensar en el futuro, con él, o asegurarse ciertas cosas, pero depende cómo uno lo toma, como todo un poco, ¿no? La física cuántica. El observador es el que determina el fenómeno y no el fenómeno no se determina a sí mismo. Sí, sí, sí. Es que todo termina medio en eso de que evidentemente es uno el que está creando todo el tiempo su realidad, sus oportunidades. En realidad me parece que dependen más de lo pillo que esté uno. Las oportunidades son todas, están pasando por adelante tuyo todo el tiempo. Cada Es, minuto, cada es segundo. eso de tener ideas creativas. No, ¿qué? No, hola, Pili. Hola, hola, hola. ¿Y cómo Hola, estás? te quería saludar. Te extraño, te quiero, te queremos. No, estaba escuchando acá Yo también. estaba escuchando muy atentamente acá, bueno, muy interesante. Quería aportar nada más una cosita. Esto de crear otra realidad, bueno, se te admira por haber tomado el poder de tu propia vida, chabón, que cada uno lo hace en menor o mayor medida. Y me parece que es re interesante tomar conciencia de que se puede tomar el poder y poder crear otra realidad con los recursos que uno tenga. Y nada, no, estaba pensando recién que hice una charla justamente sobre economía mágica, así se llamaba. La podríamos mencionar, ¿no? Sí, estaba economía mágica. Gabriela Pertop. Bueno, nada, interesante, toca algunos puntos interesantes y uno de ellos era justamente, bueno, autoevaluarnos, viste, también, ya que están ustedes hablando de la economía, también, nada, qué sé yo, hacer una autoevaluación para también ver si valoramos lo que hacemos, si lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que vibramos, digamos, tiene que ver con el lugar al que queremos llegar, más allá de lo que nos imponen a nivel, nada, sociedad, a nivel familia. Y también a nivel familia, lo tiro acá y nada, si pinta, qué sé yo, profundizarlo, pero también a veces romper con algunas cuestiones que están tipo en el inconsciente colectivo de la familia, tipo que el dinero es malo o está relacionado con el sobreesfuerzo o con, nada, dejar un montón de energía en algo, qué sé yo, no sé, la mina contaba, por decir algo, la historia de creo que una abuela, tipo que había tenido que elegir entre un chabón que le aseguraba un futuro materialmente estable y un chabón que le aseguraba tipo amor. Y quedó en el inconsciente de la familia que listo, se quedó con el que le daba amor, entonces amor, dos puntos, miseria, ¿entendés? Como que están también esas cosas, esas relaciones que se nos imponen de que una cosa es nada. Claro, bueno, ahí habló de lejos Loli, no sé si se escuchó, que prefiero ser pobre pero feliz, esa frase, tipo, como si una Tal cosa cual. anula la otra. Claro, ¿por Ecuaciones qué? que no dan por ningún lado, pero Claro, se toman como válidas, lógicamente, por vivencias, ¿no? Por cuestiones de la vida. claro, pero se repiten también, muchas veces inconscientemente se
se replican, se sostienen, qué sé yo. Y está bueno romper con eso, a nivel familia, a nivel sociedad, o sea, nada, sin renegar, simplemente tratando de quedarnos con lo que suma y sacando lo que no. Tal cual, totalmente, totalmente. Como también lo contrario a que el amor trae desgracia y pobreza, Claro. Sí. la otra ecuación inverosímil es que el dinero es la felicidad o hace la felicidad o trae la felicidad eh, no, claramente no. No, No, no. no. A ver, tengo algunos más. Bueno, está el tema de la costumbre, la rutina, la falta de información, porque, bueno, a veces es simplemente que no googleamos. A veces es solo eso. Después, bueno, los deseos impuestos, tanto por lo que es la publicidad, como lo que es el entorno, traumas, caprichos, todo el tema de la competencia, que hay gente que no lo ve tan así. Hay corrientes de marketing, por ejemplo, que tratan de explicar que la competencia en realidad es un aliado, si vos lográs diferenciarte del otro. Claro. Ofrecer algo distinto aparte. Claro, dentro del mismo, eh, digamos, como que ayuda a la difusión del tema, tener una competencia, pero si vos tenés alguna diferenciación, los dos son especiales, ¿entendés? Mm. Y terminan viendo como un aliado a lo que la corriente más común de marketing llama competencia. Después la gente que cree en los golpes de suerte, no, bueno, cuando me saque la lotería, no esas pelotudeces, tipo andá a laburar y cumplir tu sueño y dejate de joder. O sea, si estás esperando este, bueno, el tema del tiempo y gestionar la frustración, dependiendo del proyecto, viste que te decía que es muy raro que cualquier sueño de la vida de cualquier persona alcance ni siquiera el $1.000.000. También hay un promedio que es de 3 a 8, 10 años, que es lo que dura realizar un proyecto de ese tipo. Una casa en la montaña, lo que sea, digamos, y por ahí gestionar 3 a 8 años de emprender algo hasta que el árbol da las manzanas, hay mucha gente que muere en el camino. Bueno, un mal entorno, un entorno, gente que no te inspira, rodeado de pesimistas que se disfrazan de realistas. Eso termina teniendo un montón que ver. Esto de evadir la responsabilidad también, es culpa del gobierno, es culpa del destino, es culpa de mis padres, es culpa del mercado. Y nunca decir, bueno, por ahí yo no tengo una estrategia sostenible. Por decirlo en un lenguaje, digamos, bien contemporáneo, serían los haters, ¿no? De lo que no es que no hay que rodearse, pero por lo menos hay que saber escucharlos, saber también decirle, bueno, si vos necesitas un abrazo. Pero si uno está convencido de lo que está haciendo, no tiene por qué, digamos, traicionar o dejar de lado o posponer lo que uno, las convicciones, ¿no? Pero el que es hater, por decirlo de esa forma, el que es inconformista y quejoso y nunca a nada le gusta, siempre lo va a hacer. Entonces, por más que a vos te vaya bien, te vaya mal, siempre va a tener algo para decirte esa persona, ese entorno, ¿no? Entonces, hay que, más que nada lo mismo, ¿no? Hay que saber lidiar con eso, enfrentarse, sin chocar, porque también cuando uno choca se lastima uno mismo. Entonces, también es otra habilidad que hay que desarrollar a la hora de emprender la vida.
Pero también esto, ¿no? Lo que decía Pri, y ahora también relacionándolo con esta palabra, emprender es como, viene de uno mismo, de algo que uno mismo tiene que hacer. Emprender puede ser de, bueno, cuando me levante mañana y a partir de mañana voy a hacer 20 lagartijas, qué sé yo. Eso es emprender. Después hay un nivel económico, un nivel social, de la forma de emprender y el camino ese, pero emprender es tomar la iniciativa, ¿no? Y entonces cuando vos tomás la iniciativa, obviamente van a haber como esos turbos y esos bonus que te agarrás en el camino, y también van a haber un montón de trabas. Y bueno, esas trabas también nos potencian un montón, como lo que también mencionabas de la competencia. Esas trabas nos hacen más fuertes en realidad. El tema es que cuando la traba se hace más grande que vos, ya está, te quedaste ahí. Te trabaste, básicamente. También las trabas, perdón, a veces nos empujan a victimizarnos, a vernos víctimas, a no darnos cuenta del poder que tenemos, como que nos achicharran, qué sé yo, nos achican, a veces, Tal cual, cuando tal lo cual. permitimos, ¿no? Y también recién flasheaba, estaba pensando en la relación, el término relación de dependencia, Ah, a malísimo. mí personalmente siempre me, me voló la cabeza porque lo dice, o sea, es explícito, o sea, es es una relación tóxica, hermano, En ¿entendés? psicología sería una Es relación. de dependencia, no hay nada que decir. Y a lo que voy es que no Y es mirá cómo solo, lo naturalizamos, ¿viste? claro, Sabemos a qué nos referimos, pero porque nos lo enseñaron nuestros viejos. claro, pero O nos tampoco lo lo enseñó la pensamos. escuela, o nos lo enseñó la secundaria cuando nos dijeron, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a estudiar o vas a trabajar? Pero, La pero es súper dualidad siempre. natural. Sí, 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 sí. Pero digo, la relación de dependencia a nivel más amplio, más abstracto, si se quiere, nada, está planteado así, como que no tomemos la posta del poder que tenemos, o sea, de crear nuestra propia realidad, de agarrar los recursos que tenemos y hacer algo, y pegar volantazos también, porque también, viste eso de que, nada, o sea, te dedicas a esto, listo, te dedicas para siempre a esto, ¿no? Pará. Claro, claro, O sea, total. no. Sí, sí, sí. Pero al final es como que todo tiene que ver con ese replantearse objetivos, de decir, ¿qué realmente quiero yo? Porque si yo quiero... Unilateral. No, no, está. Bueno, si se te muere el celu, yo cierro y nada. Pero posta, gracias porque es un tema interesante para hablar con alguien como vos que, digamos, bueno, y hubo situaciones donde me contaste que incluso estuvieron sin papel moneda, o sea, no sé si a trueque o cómo, pero Bueno, evidentemente... bueno, sí. Hay mucha gente que ya directamente dice, yo vivo sin plata. Algunos a la plata, dinero, le empiezan a llamar papelitos o numeritos. También eso le saca un montón de poder, porque también eso, al dinero, o sea, ponerle puede ser el tema para la próxima, el dinero en sí, cuando empieza a haber dinero, cuando aparece una institución que se llama banco. Sí, bueno, empieza toda esta eh, historia también, ¿no? La de... eh, sí, 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 que uno se sentaba en un banquito y prestaba plata en un banquito de la plaza. esto, Eh, esto, por eso, esta gente. le ponemos mucha confianza al dinero. Y eso es lo que lo hace tan importante. ¿Qué Sí. pasa si le empezamos a restar confianza? Bueno, una forma es dejar de usarlo más extremista. Hay formas más, digamos, intermedias y más progresivas de decir, sí, esto es tan importante como un auto, el dinero. Porque el auto me transporta, el dinero me permite intercambiar, pero son digamos, medios para alcanzar fines. Y bueno, hoy en día el dinero es un dios, por decirlo de una forma, es un dios y se cortó.
Te veo ahí igual, ¿eh? El enchufe. No, ahí está, parece que se le murió. Bueno, quedó ahí, mirá, quedó ahí de costado. Bueno, estuvo interesante, la verdad. Y buena onda el Pili. Tiene una experiencia muy loca. Él, este, que pueda participar en esto, donde tratamos de ver a la economía como una gestión consciente del proyecto de vida, sea cual sea. No sé cuál es tu sueño, pero anda y hacelo. Anda y hacelo. Y ahí generalmente ya están los miedos, eh, empiezan a aparecer la zona de confort, los pesimistas que se disfrazan de realistas, los objetivos que nunca los pensamos, nunca nos sentamos a pensar qué queríamos con la vida. Entonces, bueno, evidentemente hay toda una cosa psicológica para replantearse con el proyecto económico de cada uno que, bueno, sería importante atender. Nosotros, bueno, el gato recién se despierta de una siesta. Eh, digamos, estamos preparando un taller para... Bueno, hay como más de 30 ejercicios o tareas para ir trabajando un poco estas cosas. Lo veníamos manteniendo coacheo, mentoría, cada uno le dice como quiere, ¿sí? Asesorando gente, distintos proyectos, y nos pareció interesante abrirlo y dar un poco de esta información gratuita para los que están pensando en algún proyecto, en animarse, en repensar su economía, dejar de verse como víctimas del destino o del ministro y empoderarse y cumplir tu sueño, porque si no lo cumplís vos, no te lo va a venir a cumplir el emperador Fernández, así que... Ni nadie. No, nadie, ni el emperador Mauricio, ni nadie, o sea, esto es... O uno se cumple su sueño, o bueno, o dejemos de quejarnos y... Igual a los políticos podemos hacer un programa solo para putearlos. Uno entero solo de puteadas a la política. Pero la verdad no sé si vale la pena. Un gustazo. Y bueno. Ojalá sigas grabando con Pili porque es un Gracias gran por valor. Sí, sí. Gracias por estar ahí. Esto es la Resistencia Artística Arcoíris, este espacio donde estudiamos la mente humana de forma interdisciplinaria. Y este tema continúa. Sí, continúa. Búsquenos en Facebook y en Instagram ahora también, ¿no? Estamos en Instagram. Un saludo. ¿Dónde está él?